Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Gracias por la espera. Estamos en estas partes técnicas, todavía batallando un poquito. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Yo estoy ubicado acá en la ciudad de Mexicali. Sergio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Marco, desde Durango. Sí, desde Durango. Y Alex, un poquito más lejos, en la ciudad de Bogotá. Bienvenido, Alex. Gracias, Marco. Sí, Muy buenos días. Buenos días a todos. A todos, muchísimas gracias por madrugar, por estar presentes, por el interés en estos temas y en estar escuchando y participando. Hoy haremos una pequeña variante en la dinámica y vamos a ir mejorando en cada transmisión. Pues tenemos aquí como invitados, desde la vez pasada dijimos que íbamos a estar cambiando los roles. Ahora me toca a mí ser el facilitador, el que va cediendo la palabra a unos y a otros, y algunos de ustedes seguramente tendrán algunas preguntas interesantes, personales, intereses, que quieran saber sobre algo de lo que los expositores estén transmitiendo, compartiendo. Alex Guerrero, que es psicoterapeuta con ya varios años de experiencia, constelador familiar, coach, y que vive en Bogotá, como lo acabamos de mencionar. Bienvenido, Alex, de nuevo. Muchas gracias, Marco. Gracias por toda la diligencia para estar nuevamente hoy en vivo. Muchas gracias. Claro, y que soy nuevo en esto y que de plano, bueno, ya iremos aprendiendo. Sergio es terapeuta familiar, sociólogo, terapeuta familiar, con especialidad en estudios de género y pues desde Durango nos está acompañando en esta madrugada de domingo. Un placer estar con ustedes, Marco, Alex, y con todos quienes nos ven y escuchan en diferentes partes pues, del mundo, supongo, porque debe ser de todos lados, ¿no? Claro, contento y agradecido contigo, Marco, porque sí, la parte técnica, debo de reconocer que a mí se me niega. No, pues es que, digo, no nacimos en la era del desarrollo de la tecnología tal y como lo tienen los chavos ahora. Aquí el más aventado, el más avanzado en esto eres tú, Alex, y te agradecemos ahí la guía. Sí, gracias. Y bueno, pues haciendo pininos en esto de la tecnología, que ahora que con esto de la pandemia, bueno, pues todo el mundo está poniéndose a la vanguardia con esto, ¿no? Así es. Ok. Pues el día de hoy, gracias por la presencia de todos. Se va a ir agregando más personas. Tenemos el tema del Peter Pan. Es un temazazazo porque a final de cuentas, todos tenemos un poco de Peter Pan, incluyéndonos los tres que estamos al frente de este proyecto. Y obviamente ya iremos cachándonos todos los hombres que nos acompañan en esta reunión del día de hoy. Y también, pues las chicas, las mujeres, que tengan su pareja, su novio, su esposo, sus amigos, sus hermanos, etcétera, etcétera, irán viendo estas características que vamos a ir desarrollando en este programa. Pues una de las principales características que vemos en el tema del Peter Pan es falta de madurez, personas que no quieren asumir los compromisos, regularmente le echan la culpa a los demás de sus errores, hay un miedo terrible a la soledad, hay una alta ansiedad, hay una falta de compromiso y pues rasgos narcisistas ahí, pues bastante marcados. ¿Cómo la ves, Sergio, con este síndrome de Peter Pan? Bueno, a mí lo primero que me llama la atención y quiero compartir con todas y todos es cómo desde la psicología se rescatan los personajes de cuentos populares o de tragedias o de historias universales, ¿no? O por lo menos bastante conocidas, para darle nombre a comportamientos humanos. Lo más claro es, por ejemplo, el más conocido, pues el complejo de Edipo, ¿no? Inspirado en una tragedia griega, ¿no? Pero en este caso, un cuento, ¿no? Una historia de un pequeño que se niega a nacer, ¿no? Y que pues es eternamente niño, ¿no? Entonces, habría que revisar un poco, y es un poco la sugerencia que yo haría a todas y todos. Cuando veamos un cuento, y sobre todo cuando utilicen el nombre de un personaje de algún cuento, de una historia, de hadas, etc., métanse a revisar las características del personaje. A mí me llama mucho la atención que Peter Pan
el papá no aparece por ningún lado. Ujú, Y hay dos mamás, ¿no? ujú. Una que es como la madre adoptiva, que es la campanilla, que es la hada, que lo cuida, que lo protege, etcétera. Y Wendy, que es una niña que es bastante protectora también, que quiere estar cerca de Peter Pan, pero Campanilla celosa, vanidosa, sobreprotectora, ¿no? Entonces, como para ir entendiendo las características de lo que desde la psicología se quiere manifestar respecto al comportamiento de algunas personas, ¿no? Y llama la atención siempre, y yo se los comento, me he metido a revisar varios cuentos, ¿no? Ujú. Populares, en donde el papá no existe, ausente, y la figura masculina, en este caso del cuento de Peter Pan, pues es el Capitán Garfio, donde casualmente Peter Pan le corta una mano, ¿no? Y lo tiene que sustituir por un Garfio, ¿no? Justamente. Exactamente. ¿Cómo hay un autor en psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, Sí, cómo no. Sí, sí, donde sí. va Muy haciendo padre. este análisis de los personajes y cómo los niños, ¿sí? Y toda la cultura nos vamos identificando con el protagonista y con algunos personajes de ellos. ¿Cómo identificar, Alex, ¿sí? ¿Cómo identificar a los Peter Panes? Gracias, Marco. Primero quiero pedir que todos apaguemos el micrófono. Veo unos micrófonos encendidos como el de Redmi, De Mayela. Sandra. Oh, Marco, tú lo puedes hacer mismo desde allá para que por favor tengamos un video claro y un sonido claro para todos. Guíame, Alex, porque en esto estoy. En el nombre de la persona, en la parte de arriba, las tres punticos, dice mute y ahí le apaga el micrófono. Sandra, Gracias, Redmi. gracias. Exacto, gracias. Ya. Bueno, Entonces, los hombres, para poderlos identificar como tal, tienen que ya estar en la etapa de la adolescencia y en la etapa ya adulta. Antes es muy difícil identificarlos porque el Peter Pan, el siendo niño, pues está en la misma etapa de niño. Pues ahí no se puede ver todavía cuando un hombre o un varón es Peter Pan. Se empieza a ver en la adolescencia y se empieza a ver en la adultez. ajá. Y marcadamente a partir de los 30 años, ya definitivamente una mujer puede reconocer o una mamá puede reconocer si tiene un hijo Peter Pan. Y este hijo Peter Pan se caracteriza específicamente porque sus comportamientos son infantiles y no son basados desde la responsabilidad. Yo creo que eso es una de las cosas que necesitamos marcar hoy. Cuando una persona ha salido del síndrome del Peter Pan es porque es responsable de su parte emocional, responsable de su parte económica, responsable de su parte o rol de ser pareja y responsable de una posición de papá. Esa es una de las características para poder identificar si tengo un hijo, si tengo un esposo, Peter Pan. Responder al rol, ¿no? Responder al rol, sí, señor. Es responsabilidad viene de responder, ¿sí? Y cada uno va teniendo un rol diferente según las etapas de la vida. Entonces, el Peter Pan no está respondiendo a los roles, ¿sí? Que le corresponde de acuerdo a los compromisos que se va adquiriendo. ¿Quieres agregar algo en este sentido, Sergio? Sí, yo creo que ahorita que hablabas, Marco, de las características, ¿no? Y que lo enfatiza Alexander también. Yo creo que todos en algún momento llegamos a tener algo de eso, ¿sí? Alguna de las características de estas que mencionabas, Marco. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la maestría en terapia familiar y de pareja, cuando veíamos la clase de las enfermedades mentales, ¿no? Yo me angustiaba mucho porque siempre, a la hora que describían las enfermedades, ¿no? Yo decía, ay, güey, yo tengo eso, cabrón. Claro.
Y luego decía, ay, güey, yo tengo eso también. Ay, güey, yo tengo eso. Entonces, me cuesta trabajo, además, pues como sociólogo, porque también soy sociólogo, me cuesta trabajo encasillar a las personas en una característica. Sí, claro. Y sobre todo crear un estereotipo, digamos, ¿no? De algo así. Entonces, yo viendo esto, me he metido también a revisar algunos textos y veo que hay autores que mencionan que gente, por ejemplo, que pueda ser exitosa en términos económicos, pero que es muy prepotente, o una persona que violenta a su pareja, o una persona que es corrupta, ¿no? Que no es honesta, etcétera. A lo mejor puede ser otras cosas, ¿no? Y no tener las características del Peter Pan. Pero es un hombre que no creció, es decir, que se quedó en el eterno adolescente, como tú decías en algún momento, Alexander. Entonces, los podemos identificar a estos hombres cuando están fuera de su centro. Es decir, cuando vemos un padre muy castrante, cuando vemos un padre agresivo, cuando vemos un hombre deshonesto, cuando vemos incluso a lo mejor un terapeuta, ¿no? Y vamos hablando de nosotros mismos, que queremos ir más allá de lo que el paciente pueda aportar o pueda ir y un deseo tremendo por arreglarle la existencia. Entonces, en general yo podría decir que estos hombres no están en su centro, no han logrado llegar a la madurez con todo lo que eso implica, ¿no? Es decir, entonces, no quedarnos únicamente en esta parte muy puntual de las características, sino pues ir un poquito más allá, ¿no? Y identificarlos en muchas personas que están a nuestro alrededor y también llegar a identificarlos en uno mismo, ¿no? Que eso es Bueno, por supuesto. Hay algo, Marco, con respecto a Sí. lo de Sergio, y es, hay papás que los hijos se confunden porque los comportamientos que tienen los papás son de adolescentes y son de niños, Claro. ¿sí? A veces uno habla con el hijo y dice es que mi papá me dejó de hablar, cuando la persona que tiene realmente el rol de dejarle hablar sería el niño, ¿sí? Porque los papás siempre estamos dando, siempre estamos para estar entregando a nuestros hijos. Entonces son ese tipo de papás que se molestan con el niño y hacen el berrinche peor Ajá. que un niño. Gracias. Exacto. Exacto, exacto. Se ponen Oye, por debajo de... Ajá. incluso a veces que nuestros hijos nos marcan, decir, oye, te estás portando peor que yo, cabrón, ¿no? Sí, 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 sí. Es cierto. Sí, Es cierto. exactamente. Y a lo mejor en otros aspectos somos muy responsables, etcétera, pero ahí nos estamos comportando como un perfecto adolescente, cabrón. Exacto. Se podrá dar también de padres castrantes el hecho de ir generando Peter Panes, o se irá gestando también a partir de padres que solucionan todos, o los padres helicópteros, ¿no? Que andan vigilando exactamente todo, Controlando todo. por dónde andan. ¿Se podrá dar también por ahí? No solamente desde la infantilización de los padres. ¿Cómo se gesta un Peter Pan? ¿Cuáles serán todas las variantes, ¿sí? Para decir, a ver, estamos creando Peter Panes en nuestra sociedad, en nuestras casas, en nuestras familias. Si me permiten, yo creo Sí. que el origen de todo y esto, pues hay que ir también a la historia, ¿no? Y a la antropología. Se gesta en la presencia en cómo nos hacemos hombres, ¿no? Hablando específicamente de los hombres, ¿no? Decíamos en el programa anterior, los hombres se hacen hombres con los hombres. Y hay un texto que a mí me gusta mucho mencionar de Gilmore que se llama Hacerse hombre. Y hace un estudio antropológico de los rituales de iniciación, ¿sí? Y menciona que es universal, es decir, en toda la historia de la humanidad, en todas las civilizaciones, en Europa, Asia, etcétera, existen rituales de iniciación que le permiten al muchacho separarse de la madre, ¿sí? Y a la madre separarse del muchacho.
Y esto es lo que está ausente en muchos de nuestra sociedad. Porque ¿quiénes son los que dirigen el ritual de iniciación? Son los hombres de la comunidad. Y es la comunidad quien ayuda al muchacho a hacerse hombre y a la mamá la deja a un lado para poder separarlo realmente. Entonces, cuando dices, Marco, ¿cuál es el origen? ¿Cómo se gesta? Por lo menos una de las vertientes de cómo se gesta un niño Peter Pan es justamente la ausencia de esta figura del padre que ayude a separar al muchacho de su madre y a la madre de su muchacho. Yo he comentado en varias ocasiones, la función del padre principal la función principal del padre es una función rescatadora, rescatar al niño de la madre, pero además rescatar a la madre de sí misma y recordarle a la madre que antes de ser madre es mujer. ¿Sí? Entonces, el origen, ¿dónde está? Yo creo que es la ausencia del padre, la no presencia fuerte, ¿no? No nomás física, sino El posicionamiento. el posicionamiento y el jalar al muchacho desde que tiene 3, 4 años, empezará a jalarlo al mundo de los hombres, ¿no? A los rituales de masculinidad. Alex, gracias. Gracias, Sergio. Alex. Para mí lo gesta la mujer. Para mí lo gesta la mujer en el sentido o desde el mismo momento en que quiere concebir un hijo. Cuando ella quiere tener un hijo conscientemente o inconscientemente, puede estar gestando al Peter Pan. ¿Por qué? Porque hay una intención y esa intención puede ser de salvar al hombre, es decir, su pareja, para que se quede con ella. Pero quizás como lo hacemos los hombres que nos vamos, como no el hombre no se queda, quien se tiene que quedar es el hijo que ya viene en el vientre. Ella, a través de esa intención, el hijo lo que hace es tomar esa intención, que es lo que habla el psicólogo Mark Frechet del proyecto Sentido, en donde los hijos están ligados a la intención de la madre, en este caso, es salvar una relación, es salvarla de una soledad o es salvarla de la cárcel, que fue lo que pasó en el caso de este psicólogo, que fue engendrado cuando su mamá estaba en la cárcel. La mamá se embaraza como una forma de que el juez tenga una mirada compasiva con ella y pueda sacarla de la cárcel. En este caso, el Peter Pan básicamente viene a ser el salvador de la parte emocional de la madre según su intención de concebirlo. Ok. Si me permitas, nada más y no es polémica ni mucho menos, pero es irremediable que la madre tenga ese deseo del hijo, obviamente, y ese deseo de tenerlo y de cuidarlo y de apapacharlo y de consentirlo y de medio echarlo a perder al principio, ¿sí? Pero justamente al principio o más tarde también, ¿no? Ahí veo a algunos que se ríen, ¿no? Sí, los echan a perder, las mujeres. Claudia, varón, por ahí te veo que te ríes. Pero ahí está la responsabilidad del padre. De decirle, a ver, muchacho, véngase para acá, y a ver, mujer, vente para acá, que aquí hay cosas más interesantes que hacer tú y yo solos. Los hijos fuera de la recámara. ¿Eh? Claro. O sea, el papá, por eso digo que la principal función del padre es esa. La mamá es irremediable, lo tiene 9 meses en el vientre, lo amamanta, lo tiene todavía 9 meses muy pegado a ella. Y es castrante, digamos, casi que por naturaleza. No quiero decir que sean castrantes todas las mujeres, pero al principio, claro. Pero esa castración, digamos, originaria es lo que le da el vínculo al niño y lo tiene presente. No quiero decir con esto, apoyo algunas de las cosas que dices, Alex, pero si eso está ocurriendo, el hombre tiene que entrarle al quite. ¿Sí? A ver. Por eso los rituales de iniciación masculina en las culturas antiguas, que se preservan todavía en algunas comunidades en África, en América, la comunidad ayuda también. Es decir, los hombres sabios, los hombres ayudan como comunidad al muchacho y ayudan a la mamá también,
que se separen, ¿no? A los rituales Hay de muchas matrimonio. historias sobre esto, ¿no? A ver si estoy entendiendo. Es la madre pare al hijo, en este caso estamos hablando de los varones, ¿sí? Y lo tiene en su regazo durante cierto tiempo para los cuidados, atención, educación, formación, nutrición, etcétera, etcétera. Y la función del padre es sacar a ese hijo de las faldas de mamá para ir enseñándole los rituales de masculinidad. Así es. ¿Sí? Sí. Ok. En este proceso, sí, según lo que he ido leyendo por ahí, mamá posiciona al papá, no, corrígeme, Alexander, si estoy bien o si estoy mal, perdón. La mamá posiciona al papá. El hijo mira hacia donde mira la madre. Si la madre mira al padre con odio, con rencor, con resentimiento, con todo esto, entonces el hijo va a tomar esa impronta, esa mirada como impronta, y entonces ese hombre es el malo, ese hombre es el que no funciona de manera saludable para la casa. ¿Va por ahí, Alex? Sí, va por ahí. Lo importante es, primero es, hay una diada entre hombre y mujer. Uh-huh. Cuando llega el hijo, se forma la triada. Pero cuando se forma la triada, las mujeres sacan inconscientemente al hombre porque depende de su intención de ser mamá. Si su intención de mamá es que su hijo le haga compañía, que su hijo acompañe su soledad, que su hijo la realice, que su hijo le permita ser mujer como todas las mujeres de su clan, pues expulsa al hombre inconscientemente. Claro. Y no le Claro. permite que el hombre entre a esa diada para conformar una tríada sana. Claro, claro, no, completamente ¿Cuál de es el acuerdo. Y esa es la fatalidad que estamos viviendo en muchas sociedades latinoamericanas, ¿no? ¿Cuál es Aquí el en proyecto? Durango y en México, el 30% de las familias son monoparentales y están dirigidas por una mujer. Exacto. Están haciendo a un lado a los hombres. Estamos hablando de cuál es el proyecto sentido de mamá al parir. Al parir. Sí, ¿no? Sí, Y sí, sí. y a partir de ahí, bueno, estamos hablando de una triada en la que el hombre tendría que estar presente. Pero bueno, pues tenemos una sociedad de pisa y corre por parte de los hombres, ¿no? Sí, sí, además los hombres también nos alejamos, pues, ¿no? La verdad. Exactamente. Entonces, tenemos, lo acabas de decir, hogares de un solo papá, que en este caso es solamente mamá, y el hombre no está presente. Entonces, aquí creo que Adriana C. nos pregunta, ¿y qué pasa si papá murió? Puede Sí, ser que haya muerto, puede ser que se haya ido, puede ser que sea workahólico de 7 de la mañana a 11 de la noche, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, para responder a Adriana, ¿qué pasa si papá murió? Y bueno, me gustaría que extendiéramos la pregunta, ¿qué pasa si los hombres no están? ¿Quién quiere responder? Alex, Sergio. sí, lo comentamos la semana pasada, o sea, no importa que el padre haya muerto, ¿sí? El padre existe en el sistema familiar, es decir, está en el corazón de la familia. El problema es cuando se saca al padre y entonces muere el padre, lo vi con una familia, y como había mucho dolor y mucho resentimiento, dejó de hablarse del padre, ¿sí? Y entonces los hijos pues empezaron a jugar roles, digamos, que no les correspondían, ¿no? Porque dejó de hablarse del padre. Entonces, no importa que el padre no está, se tiene que hablar de él, darle su lugar, ¿no? Y no se trata de ponerle un monumento, ni mucho menos, ¿no? Digo, si no fue un hombre muy, muy buena onda, pues no se trata de echar mentiras, pero simplemente ese niño está. Entonces, yo creo que es, bueno, primero hablar, darle la importancia y darle su lugar al padre biológico, y posteriormente ese lugar lo puede ocupar un abuelo, un hermano mayor, un tío, ¿no? Que pueda ir acompañando al muchacho a pescar, a hacer cosas de hombres, digamos, y a separarlo de la madre. Ok. Entonces, Sí. es buscar otras figuras masculinas
que acompañan en estos rituales. Pero sin dejar de darle su lugar al padre biológico. Ok. Porque ese es el fundamental. Sí. Los demás ayudan. Esto ocurre muy frecuentemente con los hijos adoptivos. Los hijos adoptivos, claro, tienen, y que creo que es un poco lo que pasa con Peter Pan, ¿no? Parece que el papá no está, entonces lo adopta un hada, ¿sí? Pero no hay ninguna otra figura paterna que esté presente. Por eso se echa a perder Peter Pan, ¿no? Y en el caso de los hijos adoptivos es muy importante darle su lugar a los padres biológicos, ¿eh? Aunque ya unos padres de acogida estén apoyándolo en su crecimiento. Qué interesante, porque entonces los hijos se feminizan porque van aprendiendo, mamando, chupando, integrando, ¿sí?, los rituales femeninos. Pues y no necesariamente estamos hablando de homosexualidad, sino estamos hablando de hombres débiles que no han tomado a su padre. ¿Sí? ¿Ibas a mencionar algo, Alex? Adelante, Alex. Yo también revisaría en la madre qué tan reconciliada está con su papá. Claro. Eso es fundamental. Porque es fundamental, porque si está reconciliada con su papá, quiere decir que ve con buenos ojos a los hombres. Y si el papá del niño ha fallecido, pues realmente ese amor que esa mujer le tiene a su papá, se lo va a transmitir también a su hijo, aunque su papá haya fallecido o aunque su papá no esté. Yo creo que es importante que la mamá haya reconciliado su relación con su papá. Alex, esa es una aportación importantísima ahorita, porque aquí veo a muchas mujeres y pueden estar diciendo, bueno, ¿yo qué tengo que ver ahí ahora? Yo soy la mala, ¿no? Porque estoy echando a perder a mi hijo, pero si el carajo del marido es el que no está y no manda la pensión, etcétera, etcétera, ¿no? No, la bronca de las mujeres también tienen algo que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que acaba de decir Alex, reconciliarse con su propio padre. Porque si no le dan un buen lugar a su padre en su corazón, no va a haber un hombre en ningún lugar que las llene, que le puedan dar un buen lugar. Y obviamente sus hijos y sus hijas, ¿no? Porque aquí ya metemos a todos, pues no van a tener una figura masculina. Y es lo que dice por ahí ahorita Leonardo, estaba escuchando, leyendo, que pues estamos en una sociedad en donde a los hombres no nos están dando un buen lugar. Nos hemos encargado de que sea así, ¿no? Hemos hecho muchas fregaderas. Yo no digo que seamos santas palomitas, pero sí vivimos un momento en donde pues, nos cuesta mucho trabajo encontrar nuestro lugar en nuestra sociedad. Y más ahorita con esto de la pandemia, que no hayamos, en la calle no nos quieren, en la chamba no nos quieren y en la casa no nos quieren, ¿no? Bueno, pues, sí. Qué fregados, ¿no? ¿Ahora para dónde? Alex, siguiendo con esta misma idea de tomar a papá en nuestro corazón, bueno, en el caso de las mamás, sobre todo las mamás que son solteras, es con padres vivos o muertos, ¿no? Porque luego resulta que dicen, pues es que mi papá ya murió, ¿no? ¿Se puede hacer un trabajo, Alex, para reconciliación con papá y integrar en nosotros, en nuestra psique, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, integrar a papá de una manera sana? Sí, sí se puede. Marco, para continuar, me gustaría que en la parte derecha, donde dice Galería View, le diera clic para que solamente apareciéramos las 3 personas que estamos hablando, para que en Facebook tenga una mejor imagen. Derecha superior, donde dice Galería. Donde dice Galerías, derecha superior. Sí. Gracias, Alex. Perfecto. Ahí tenemos que aparecer los 3 cuando hablamos. Ok. Sí, Marco. Lo que ahorita pasa le busco y es que lo encuentro, ¿eh? Lo que pasa es que para que una mujer se reconcilie con su papá, la madre tiene que darle el permiso de que ella se reconcilie con su papá, si es niña o si es adolescente. ¿Por qué? Hay hombres como yo que, aunque estaba mi papá presente, mi madre no veía con buenos ojos a mi papá, porque obviamente mi papá era tomador de trago, ¿sí? Y aparte de eso, mujeriego. Y la rabia o las broncas de mi mamá, hablando mal de mi papá, pues no me permitía tomarlo completamente porque yo no sabía si amar a mi papá o volverme compasivo con mi mamá.
obviamente como mi mamá era una mujer estricta, fuerte, muchas veces yo me aliaba con mi papá porque realmente cuando él estaba, o las pocas veces que él estaba, era un ser amoroso y mi madre todo el tiempo estaba, pero era una mujer fuerte y estricta. Cuando crecí, ya siendo adulto, pues me di cuenta que mi mamá no veía con buenos ojos a mi papá. ¿Qué me tocó hacer? Yo como hombre, decirle, mamá, honro tu dolor. Sé que la ha pasado muy mal con mi papá en muchos momentos, pero yo necesito tomar a mi papá porque es que realmente lo amo. Esa es la verdad. Realmente lo amo. Honro el dolor de mamá y voy a tomar a mi papá. Lo mismo pasa con una mujer. Si siente que su mamá no vio con buenos ojos a su papá, lo primero que tiene que hacer es el movimiento hacia su madre y decirle, mamá, reconozco el dolor que mi papá te causó como pareja, como pareja. Y a partir de ahí me dispongo como adulto, estamos hablando ya de mujeres adultas, de empezar a hablar de su dolor con su papá a nivel terapéutico y poder reconocer que es el único y verdadero que tiene. Ok. Esta es la forma de ir integrando al padre en cada uno de nosotros y en este caso la mamá. La mamá que tiene hijos e hijos varones. Rodrigo tiene una pregunta aquí muy interesante de qué hacemos como hombres. Ahorita la contestamos, Rodrigo, con mucho gusto. Sergio. Quería comentarles una anécdota, ahora sí que de la vida real, ¿no? ¿De cuándo dejaste de ser Peter Pan? Más o menos. No, como terapeuta, un caso que vi, ¿no? Un chico de 18 años que llega muy preocupado diciendo, doctor, ayúdeme porque yo siempre dije que no iba a ser igual a mi papá y lo estoy repitiendo igual o peor. Acababa de embarazar a su novia de 17 años, tenía su niña, ¿sí? Este muchacho acababa de salir de un centro de rehabilitación por drogas y dice, lo que sigue es que me metan a la cárcel porque mi padre está en la cárcel ahorita. Entonces, yo siempre dije que no quería ser igual a mi padre. ¿Por qué? Porque siempre creció, como fue hijo de madre soltera, digamos, ¿no? Cuando él nació, su mamá tenía 17 años. Todo el tiempo escuchó a la madre hablar mal del padre. A la madre y a la mamá, a la familia de la madre, ¿no? Es decir, los abuelos maternos no permitieron que el papá se acercara porque era un desgraciado, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, el muchacho obviamente creció con esa imagen de su padre, lo que acaba de decir Alexander, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es, a ver, ¿está tu padre aquí? Sí, está en la cárcel, sale, ve a verlo. ¿Qué sabes de tu papá? Etcétera, etcétera. No sabía nada. ¿Por qué? Porque lo único que tenía era la imagen que le había reflejado su madre y la familia de su madre. En el momento en que empieza a ver la historia de su padre y lo visita en la cárcel y platica su infancia, etcétera, pues se da cuenta que la infancia de su padre fue peor que la de él, ¿no? Y entonces empieza a reconciliar y dice esas frases, ¿no? O sea, la sanación es, honro lo difícil de tu destino, ¿sí? Decirle al padre, pero la vida me llegó de ti, gracias, y ahora mírame con buenos ojos y yo lo hago diferente. Pero desde la reconciliación, no desde el enojo, porque ya estaba diciendo, yo no voy a ser igual a ti, papá. Pero es diferente para un padre cuando le dice el hijo, honro la vida que me diste, honro tu vida, lo difícil, te agradezco la vida y te pido que me mires con buenos ojos y yo lo hago a mi manera. Y no habrá ningún papá que se niegue a darle la bendición. Claro. Pero si a un hijo viene y me dice, yo no voy a ser igual a ti, papá, porque eres un desobligado, irresponsable, etcétera, etcétera, lo mando por un tubo, discúlpame. ¿Eh? Claro. Entonces, creo que por ahí puede ir, porque ahí hay varias preguntas, ¿no? Que están diciendo cómo hacerle, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Fíjate, bueno, vamos a responder algunas preguntas porque se van acumulando. No sé si alcanzamos a rescatar la pregunta que me pareció muy interesante de Rodrigo, de cómo le hacemos los hombres cuando la mamá de manera inconsciente, aquí está,
Dice Rodrigo, ¿cómo evitar que la mamá imprima esa imagen en el niño si lo hace de manera inconsciente? Lo que dijo Alex, o sea, reconciliarse con su padre. Es la manera. Lo primero que se tiene que hacer es, dependiendo de quien esté tomando la conciencia. Si la conciencia la está tomando el hijo o la conciencia la está tomando la mamá. Si la conciencia la está tomando la mamá, la persona que tiene que empezar el movimiento es de sanar su relación con su expareja, que en este caso es el papá del hijo. Si la conciencia que toma es el hijo, es decir, estoy sintiendo que me da miedo crecer porque no quiero enfrentar nuevos retos, o estoy teniendo miedo para poder hacer mi profesión realidad, o estoy teniendo miedo porque en la parte de pareja no me funciona, o estoy teniendo miedo porque me estoy convirtiendo en un solterón, ya tengo 40 años y no consolido. Si es desde ahí, es más desde saber que la mamá tiene su razón o tiene sus razones, pero esas razones le competen a la mamá y a las heridas de la mamá, y sanar lo que tiene que ver entre él y su mamá y la relación con su padre. Entonces es importante saber quién está tomando la conciencia. ¿Quién toma la conciencia? Quien está teniendo el problema. En este caso es el hijo Peter Pan. Claro. De acuerdo, completamente. Ok, por ahí es. ¿Alguien quiere leer alguna otra pregunta para darle seguimiento a los presentes? Dice, en el caso voy a leer el de Daniela Salas, ¿no? Y es aleatorio. En el caso de que haya un abandono por parte de la mamá y el muchacho se haya quedado con el papá y sus hermanos, este genera un poco de vacíos y quizás un hombre que no ha sanado y por eso se le dificulta o no quiere crecer. Y qué interesante pregunta. Muy, muy interesante. Primero, dudo mucho, Daniela, que ese hombre se convierta en Peter Pan. Es decir, siento que el hombre que está con un varón criándose no se convierte en Peter Pan. Diferente al hombre que se queda solo con la mamá. Entonces, yo creo que si fue la mamá quien abandonó al hijo y se quedó con su papá, obviamente si hay una herida de abandono por parte de la madre, de pronto hay una herida de rechazo, pero que se convierta ese hombre en Peter Pan difícilmente, porque está en la esfera del padre. ¿Qué significa que está en la esfera del padre? Que la mamá está viendo con buenos ojos a su papá, tanto que le confía a su hijo, porque sabe que puede estar mejor que con ella. Entonces, esa es una mirada benevolente por parte de la madre. Entonces, yo siento que en ese caso no hay la posibilidad que sea un hombre Peter Pan. Yo estoy de acuerdo también, y me llama la atención que estoy viendo la pregunta de Daniela y lo pone bien, el abandono por parte de la madre, lo pone entre comillas, abandono. Esto es muy importante en el terreno terapéutico, porque efectivamente la mamá pudo haber sentido que el mejor lugar para sus hijos era con el padre, por limitaciones de ella. Entonces ahí lo importante, igual como le pedimos a las mujeres, a las mamás que hablen bien del papá, en este caso al papá, que se queda con la responsabilidad de los hijos, la responsabilidad es también darle su buen lugar a la madre de sus hijos y no tratarla como, te abandonó tu mamá, o peor tantito, nos abandonó, ¿no? Porque luego también puede ocurrir eso, ¿no? Entonces, es muy, muy importante y muy interesante esta pregunta, Daniel. Ok. Escuchamos o leemos otro. ¿Cómo hacemos los hijos adultos, dice Lida, para corregir ese resentimiento que mamá le tiene a papá por dejarla? No meterse en la relación, ¿no? Si ella no avanza, ¿cómo hago yo para avanzar a pesar de ese resentimiento de mamá? Hay que mirar a quién le compete, ¿no? En ese momento le corresponde a la mamá su dolor. Lo que tienes que hacer es cómo tú como hija puedes lidiar o llevar una relación con una mamá que está dolida. Pero tú no tienes que en ningún momento sanar a tu mamá. Eso sería ser arrogante e ir en contra de la vida. Y desde nuestro maestro sistémico Bert Hellinger dice que si quieres cambiar, que si quieres sanar
o que si quiere que su mamá deje su dolor, pues tú como hijo o como hija vas a pagar con fracaso, enfermedad o muerte. Sí, es fuerte eso. Fuerte, ¿no? Fuerte, Sí. fuerte. Si el joven, dice aquí Sandra, ha tenido influencias de los abuelos, tíos y otros que hablan mal del padre, ahora estará muy confundido. Sí, Está lo muy mutila. Y a ese Lo- muchacho ya grande, pues tiene que asumir el reto de acomodar eso en su vida. De niño va a estar muy confundido y de grande, pues tiene que asumir pues ir haciendo la conciencia y esa va a ser su chamba, ¿no? Sí. No hay padres malos ni buenos, ni madres malas o buenas, son las madres y padres adecuados. ¿Para qué? Para el crecimiento de las personas. Me llama la atención muchas preguntas que obviamente supongo que están relacionados con vivencias personales. Y en este tema de si me hizo daño mi papá o mi mamá, tendemos mucho a la víctima, a victimarnos, ¿no? A victimizarnos. No, o sea, eso que nos tocó, ese padre, esa madre, es la adecuada para nosotros. A nosotros ya como adultos, porque yo aquí veo puros adultos, ¿no? En este programa, ya nos toca hacernos cargo, ¿sí? De lo nuestro y ver qué parte tenemos de Peter Pan, ver de qué fue, si fue la ausencia de mi padre, si fue la madre castradora, etcétera, etcétera, ¿no? El abuso que viví en la infancia, las carencias económicas, lo que sea, pero irlo haciendo consciente y ahora de adulto hacerme cargo. Y ahí es donde entra la fuerza viril, digamos, hablando de los hombres, en donde tenemos que agarrar la fuerza de nuestro padre, ¿sí? Haya sido como haya sido, y con esa fuerza construirnos ahora nuestra vida con plenitud. Claro. ¿Quieres ahondar, Alexander, sobre los interferentes en esta misma pregunta de Sandra Manuela? Sí, De la lo que influencia de los pasa tíos. es, gracias Marco. Sí. Sí, la pregunta es muy interesante. Cuando son los mismos hombres de la familia, la mamá que hablan mal del papá, recordemos que un hijo es 50% línea materna y 50% línea paterna. Eso lo dice la biología, el ADN, el ARN. Tenemos 50% de papá y 50% de mamá. Cuando los hombres de la parte del 50% de la mamá hablan mal de los hombres del 50% del papá, pues básicamente estamos mutilando al hijo. Es como si le estuviéramos quitando físicamente, emocionalmente y psicológicamente el 50%. Entonces, este hijo va a ir a la vida mutilado, con un 50% de fuerza. ¿Qué va a pasar más adelante? La mamá y la familia de la mamá quiere que el hombre sea un berraco, quiere que el hombre sea un hombre de fuerza, valiente, ¿sí? Pero no se dieron cuenta que ellos mismos lo mutilaron. Entonces, el hijo varón no puede ir enraizado a la vida, no puede ir mirando a la vida porque está con un 50% mutilado. Ok. Entre comillas. Sí, pero si me permites, Marco, esa mutilación que viene de lo que acabas de comentar, Alexander, es correcto, es decir, de ahí viene. Pero ya como adulto, ese muchacho tiene que hacerse cargo, ¿sí? Y esto yo lo veo en las conferencias que doy. Hablo de estos temas, ¿no? De reconciliarse con el padre. Y hay muchachos de 27, 30 años, ¿no? Señores de 45. Dicen, ¿usted quiere que yo me reconcilie con mi padre? Ese hombre que yo vi cómo violentaba a mi madre, que era un alcohólico, que metía a las mujeres a la casa y veía cómo mi madre sufría. ¿Usted quiere que yo le dé un buen lugar a ese hombre? Digo, sí. Porque si no se lo da, va a andar en la vida cojeando, como acaba de decir Alexander. Con la pierna izquierda, nomás brinque y brinque con la pierna izquierda, que es la de mamá, ¿no? Y la pierna derecha mutilada. Claro. Sí, pues, porque mamá habló muy mal de papá, sí, porque papá fue un hijo de la fregada, sí, pero ya a ese hombre le toca reconciliarse. Y cuando le dije eso, yo me acuerdo, era un señor como de 50 años, chofer de unos camiones acá en Durango. Y después se acercó conmigo al final de la conferencia y dijo, tiene toda la razón, señor. Claro. Tiene toda la razón. Y nunca me habían dicho eso. Yo siempre estaba en el lugar de víctima, bueno, eso ya lo digo yo, había estado en el lugar de víctima de que su papá había sido de lo peor y no se había hecho cargo de acomodar.
Claro. Sí, Sobre esta misma pregunta y ya para pasar a otra, hay una conciencia de clan, ¿sí? En este caso del clan de mamá, que es los abuelos, los tíos, etcétera, etcétera, que hablan mal del otro. En este caso del papá, que es un vago, que es un adicto, que es un esto, lo otro, lo que sea, ¿sí? Pero esta conciencia de clan es para proteger a los pequeños del enemigo, ¿sí? Esta conciencia del clan es amorosa. ¿Qué se hace con estos interferentes que no permiten el paso al Padre? Agradecerles. Lo que toca es agradecerles que desde la manera de amor ciego, parcial, etcétera, etcétera, quisieron proteger a esta cría, a este niño, a estas niñas, ¿sí? De ese malo, porque pertenece a otro clan, a otro sistema, a otras costumbres, etcétera, etcétera. El trabajo, el camino es la reconciliación, el camino es agradecer a ese abuelo, a ese tío, a esa abuela que hablaban mal de papá y pedirles permiso, porque es mi padre y tengo muchas cosas que tomar y que aprender de él, ¿no? Pero el camino es desde el agradecimiento y bueno, todo un proceso terapéutico que cada quien vivirá, ¿no? Nos quedan 9 minutos. Marco quiere hablar. Sí, Alex. Perdón, Alex. Sí, perdón. Otra forma de hacerlo, Marco, también con esos interferentes es que ya cuando somos adultos tenemos que resignificar el masculino. Es decir, nosotros tenemos ya una información de lo masculino que viene por parte del papá y también viene por los hombres de mamá. En mi caso particular tengo resignificado mi masculino. ¿Qué pasó? Pues le di agradecimiento, como tú lo dices, a todo, a lo que es ser hombre en mi familia, pero como adulto asumo la responsabilidad de decir qué sí tomo de mi masculino y qué no tomo de mi masculino. En estos momentos, como soy un hombre que llevo en el camino del desarrollo personal, ser hombre en mi familia es ser infiel. Ser hombre en mi familia es tener hijos por fuera del matrimonio. Ser hombre en mi familia es tomar trago. ¿Sí? Entonces yo decía, ser hombre en mi familia es acostarme con una mujer después de emborracharme. Ser hombre en mi familia es que al primer coqueteo de una mujer, yo también salirle, así sea casado. Pues yo dije a nivel personal, yo no quiero eso en mi vida, porque primero es doloroso en lo que vi en las mujeres de mi familia. Y segundo, cuando estaba con ese significado de masculino, pues también a mí era doloroso después de acostarme con una mujer o después de haberme emborrachado. Nosotros también como hombres sentimos dolor de nuestro niño lastimado al otro día y realmente no era gozoso, no era de disfrutar, era más respondiendo a un arquetipo inconsciente de lo masculino de mi familia. ¿Qué hice como hombre responsable? Resignificar mi masculino para tener una esposa, que es la que tengo, para poder presentarme ante mis hijos de una manera diferente y también honrando la masculinidad de mis hombres, pero decirle, hasta aquí llego yo y por ese camino no voy, porque yo soy el que asumo las riendas de mi destino y yo sé cómo me siento como hombre cuando actúo desde esa inconsciencia. Entonces el camino es la resignificación. De lo masculino. La revisión, revisar el legado, sí, que traemos de nuestros del clan familiar, área paterna, área materna, y a partir de ahí resignificar. Eso es lo que estás proponiendo, Alex. Sí, si me permites, Marco, sí. todos y todas, quisiera compartir también en esta misma línea de Alexander, cómo yo lo viví, porque yo me he preguntado mucho por qué ando en esto. Y obviamente hay una historia, ¿no? Y la historia está en mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno era, lo voy a poner así muy borracho, parrandero y jugador, ¿no? Así como las películas de Pedro Infante, ¿no? De los 50. Y era un hombre de su tiempo, ¿sí? Pero mi padre vio mal lo que hacía mi abuelo porque una de las cosas que hizo fue algo que después se convirtió en un secreto familiar. Era algo que había hecho mal, ¿no? Con una hijastra, ¿no? Una media hermana de mi papá, ¿no? Entonces, mi padre vivió toda su vida como negando al abuelo, como en una ambivalencia de culpa y de querer resarcir algo que había hecho mal su padre, ¿sí? Es decir, mi abuelo paterno. Y yo entonces tomo esa culpa de mi padre y yo digo,
hay que trabajar a favor de las mujeres, ¿no? Y hago todo este trabajo de género y en contra de la violencia, en contra del abuso, etcétera, etcétera, ¿no? Trato de ser también amable con las mujeres, de ser colaborador en la casa, etcétera, ¿no? De educar a los hijos, comprometerme. Hasta que me di cuenta, como dices, Alex, ya adulto, me di cuenta que yo estaba tomando esa imagen de que el abuelo había sido de lo peor. Y me estaba perdiendo de las cosas muy buenas que hizo mi abuelo y que después me di cuenta. Mi abuelo era un buen comerciante, ¿sí? Era bien mujeriego, sí, tenía quien le atendiera, ¿no? Cada vez que iba a vender sus chácharas a los pueblos, ¿no? Pero era muy bueno para la economía. Y es algo que yo no hago. Yo soy muy malo para la economía. O sea, negué al abuelo completito, ¿no? Lo agarré y lo puse en el chacarro de los yonques, ¿no? De lo que ya, los machos, etcétera. Y no, el abuelo tenía una energía, yo ahora veo las fotos, Claro. una energía fuertísima. Y digo, Claro. esa es la que necesito yo. Bien Claro. plantada. ¿Había cosas que no hizo bien? Claro, como todos. Como todos. ¿Okay? Separo eso, pero agarro lo fuerte, lo padre. Como cuando uno va a deshacerse de un carro viejo. Pues quitan las partes valiosas, ¿no? El estéreo, el rin, el asiento que está bueno todavía. Y el resto, pues sí, dices, eso ya no me sirve. Para el kilo, ¿no? Pero los agarramos completos y los aventamos al basurero, ¿no? Sin digerir, sin procesar, sin tomar ese legado positivo de fortalezas que tenemos de cada uno de los miembros de nuestras familias. ¿Sí? Así es. Nada más por el estereotipo y va. Mande. Marco, hablemos de las parejas, Peter Pan. Marco, las parejas. A ver, Esas entremos. mujeres que están en estos momentos, mejor dicho, lidiando con hombres que se visten como niños, claro, que se comportan como niños. Y las Wendy's. Y las Wendy's. Sí. Y las Wendy's, sí, que ahí están por todo este temor al rechazo, al abandono, ahí están en la codependencia. Sí. No, pero esto ya es otro tema, Alex. Esto yo creo que es ya para la próxima semana, ¿no? Hablar de las mujeres en relación a nuestra madre, ¿no? Finalmente. Claro, claro. Pues si quieren, podemos ir adelantando de lo que vamos a hablar el próximo programa, el próximo domingo. ¿Qué es? Domingo 9. No, 10. Es 10 de mayo. Acá Justo en México, 10. por lo menos el Día de las Madres. Sábado 9, domingo 10. Justo el 10 que acá se celebra. En Bogotá se celebra el 10 de mayo, Alex. El Día de las Madres. En Colombia se celebra el 10 de mayo. En Colombia, perdón. El Día de las Madres. Y bueno, lo que vamos a hablar en ese tema es cómo la relación del hombre con la madre, qué implicaciones tiene y cómo a partir de esa relación se integra o se relaciona con una pareja. Entonces, muchos hombres se sienten castrados por mujeres, pero eso depende mucho de la relación que tiene con su mamá. Ese va a ser uno de los subtemas del próximo domingo. ¿Y qué pasa con los hombres cuando no toman a mamá, cuando no toman a la madre? ¿Sí? Esa es otra dinámica. Pues ven a la esposa como si fuera su madre, ¿no? Sí, exactamente. En adolescentes. Sí, en una de las pláticas que teníamos, lo platicábamos, ¿no? Un terapeuta de Gestalt nos decía al grupo, van a hacer una carta de agradecimiento a la esposa, ¿no? Y si no tengo esposa, decía un joven de 38 años, pues a tu novia, pues si no tengo novia, pues a la última, y si no tengo, pues a tu mamá, Karen. Al final de cuentas, este tema de la mamá tiene el corazón y que si no la acomodamos de una buena manera, no entra otra mujer, ¿no? Y ahí está. Yo quiero llamar la atención ahorita de todos los que están conectados aquí en Zoom. Si ustedes revisan, ya me puse yo a revisar una gran mayoría de mujeres, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Y me están preguntando que cuándo vamos a hablar de las Wendy's. Nunca vamos a hablar de las Wendy's. No, porque este es un programa de hombres. No, pero se nos van a enojar los hombres, van a decir, están hablando de puras cosas. Oiga, ¿cómo así? Los hombres, ¿qué onda? Las Wendy's son las que rescatan a los hombres Peter Pan. ¿Cómo vamos a mucho entre hombres no nos pisamos la manguera, simio no mata simio? Ya está haciendo el club de Toby aquí. Los hombres necesitan de las Wendy's, por favor, para que los salven.
Claro, No, claro. necesitamos más hombres en este programa, la verdad. A ver qué hacemos para jalarlos más, porque de veras somos muy... Y vamos a hablar, yo creo, la próxima semana de eso. Yo creo que los tres, o sea, Marco, Alex y yo, somos muy empáticos con las mujeres, caemos bien, nuestro discurso es afable y se conectan las mujeres. Pero a mí me gustaría hablar, tengo por ahí un socio que ya empieza a hablar y quiero tomarlo, una frase que dice, de brujas y patanes, ¿no? O sea, vamos a hablar Claro. con hombres así, ¿no? ¿Qué onda con las brujas y los patanes? Reconocer y hacer una conversación también, digo, desde luego muy seria, pero incorporar esta visión también masculina de lo que estamos hablando, ¿no? Porque finalmente estamos hablando muy como terapeutas, ¿no? O desde nuestra experiencia personal, pues también. Sí, Pero también. hay hombres, no sé, un chofer de taxi que no se va a conectar aquí con nosotros. Pero que los vamos a tener, ¿eh? La idea de este programa es que tengamos diferentes formas de vivir y de desarrollar la masculinidad, ¿no? Pensamos tener invitados, hombres y mujeres. Hemos pensado en traileros, ¿no? No quiero decir hasta traileros porque suena como peyorativo. Traileros, sacerdotes, hemos pensado indígenas, gente, líderes de ciertas comunidades, etcétera, etcétera, de cómo se vive y se desarrollan las masculinidades en los diferentes ámbitos, ¿no? Alex. También es importante, como para afirmar lo que estamos hablando del hombre Peter Pan, porque de pronto se nos puede escapar. El hombre Peter Pan está en un conflicto tremendo con la mamá. Tenemos que dejar eso claro. Es decir, el hombre no ha podido, siendo ya adulto, lograr la independencia con su mamá. No ha podido romper el complejo de Edipo. Edipo fue un rey que se enamoró de su papá, de su mamá, y que mató a su papá, entre comillas. Entonces, son esas parejas que cuando pelean o tienen un conflicto, el hombre arranca inmediatamente para donde su mamá, para que la mamá se haga cargo de sus emociones, de sus cuidados y muchas veces de su economía. Cuando la mamá no está, pues desde su narcisismo se queda en la casa, pero como un hombre rabioso, pataletudo, que deja que su mujer o su esposa se haga cargo de sus responsabilidades. Y si tiene una mujer Wendy, él finalmente dice, ella mirará dónde a conseguir la plata, ella siempre soluciona todo. Sí. Claro. Me está muy bien, Alex, muy bien, muy puntual. Ese fue un trancazo para mí, Alexander. Sí, me pegó duro, sí. Nos relacionamos con mujeres muy fuertes, sí, con mujeres muy exitosas, muy empoderadas. Sí. Y podemos caer en eso, efectivamente, en tener a nuestra Wendy, ¿no? A un lado nuestro. Y son nuestras parejas y claro, eso no funciona. No funciona, la sexualidad se interrumpe. Sí, no, truena y yo estoy separado ahorita. María Luisa es buena amiga, la mamá de mis hijos, pero como pareja no funcionamos y esto está presente ahí. Por eso me pega, Alexander. Gracias. Sí, claro, pero ella tiene un apartamento de soltero cada vez que pelea con por ahí. Y ahí me lo ha ofrecido en Durango, me lo ha ofrecido. Y ahí doy talleres de masculinidad también. Y ahí voy a hacer ahora las reuniones de brujas y patanes. Ahí hace sus talleres también, Sergio. Sí, ahí mismo en el departamento. Ahí ¿Qué les parece si para ir cerrando respondemos algunas de las preguntas? Ustedes asumen quién quiere responder. Aquí tenemos a, no sé, David creo que se llama. Dice, si reconozco el síndrome Peter Pan en mi padre, ¿es posible que también yo lo tenga? No creo, porque como el hijo le da rabia, le da molestia tener un papá de esas características, él inconscientemente siente que tiene que madurar rápidamente para poderse hacerse cargo de sí mismo. Casi nunca se da un síndrome de Peter Pan cuando el papá es Peter Pan. Al contrario, ese hijo se vuelve rebelde y empieza a buscar cómo sentirse hombre desde otros referentes, especialmente en la familia o en los amigos
o en las personas que admira como mentores. No, no se da el síndrome de Peter Pan cuando el papá es Peter Pan, para mí. Ok, Sergio. Sergio, a ver, ¿sobre el mismo es o que otro? Veo muchas preguntas de mujeres que cómo le hacen para ayudar, cómo le hacen para que tal cosa. Y veo a muchas Wendy's ahí. O sea, la neta. O sea, a las mujeres no les toca ayudar. O sea, ¿qué es? Lo mejor es, pónganle, ahora sí que no les paguen las cuentas, no les den chance de que anden con otras mujeres, etcétera. Pónganse canijas y no les trata, a las mujeres no les corresponde ayudar a los hombres en eso. Van a perder su feminidad y a nosotros no nos ayuda. Y ahí veo a varios hombres que están afirmando, ¿no? Sergio. O sea, ¿qué les pasa a las mujeres también? Ya nos quieren ayudar en todo. Se van de paso. Sergio dice, ¿qué debe hacer un padre que se separa de su pareja para evitar que su hijo adquiera el síndrome de Peter Pan? Que no lo suelte al hijo, que siga viéndolo, que lo lleve a pasear, que se lo lleve al cine, que lo lleve a echarse unas chelas si ya está más grande, etcétera. O sea, se separó de la mamá de sus hijos, no de sus hijos. Y al hijo hay que jalarlo lo más que pueda, ¿no? Sandra dice, bueno, ya está el diagnóstico, ¿y qué hace entonces el hombre Peter Pan? Asumir el rol de hombre adulto implicaría que sus madres y esposas no propiciemos la situación que hacemos las mujeres, aprender a decir no, dejarlos que asuman, pase lo que pase, pronto sacarlos de la casa, que duerman afuera, ¿qué hacer? Sacarlos de la casa, si ya tiene 25 años, échenlo para afuera, se ponga a trabajar. ¿En serio? Sí. Es importante también saber que el Peter Pan necesita de su mamá, pero la mamá Wendy también necesita del Peter Pan. Están en una simbiosis, están ligados a una necesidad, porque muchas veces la mamá inconscientemente le dice a su hijo, gracias por estar todavía aquí conmigo. Y una vez encontré una mamá corriendo a las mujeres de su hijo varón de la casa, porque inconscientemente sabía que tenía que asumir su independencia, su soledad, su responsabilidad, si el hijo se iba con una mujer. Entonces, muchos hijos, Peter Pan, están en simbiosis con su mamá. La mamá asume toda la parte económica, asume el vestido y muchas veces asume las fiestas de esos hijos Peter Pan. Porque recordemos algo del Peter Pan. El Peter Pan, como está en la esfera de la madre, conoce muy bien sobre lo femenino. Es una persona que conoce cómo tratar a una mujer, conoce el detalle. Es muy Entonces, seductor. los hombres Peter Pan son excelentes enamoradores, excelentes coquetos. La primera etapa de enamoramiento de un hombre Peter Pan con la mujer es espectacular, porque él sabe muy bien cómo complacer lo femenino, porque toda la vida ha estado al servicio de la mamá. Y alrededor de lo femenino. Alrededor de lo femenino. Conoce muy bien el lenguaje, etcétera, etcétera. Como el terapeuta te recomienda que el hijo viva con su papá porque ocupa de la figura paterna. Es Peter Pan, pareciera que dice que el papá es Peter Pan. ¿Sí? Bueno, pues es el papá que le tocó. Es el papá que colaboró para que esté en la vida. A final de cuentas, ellos se van a entender y van a llegar a los acuerdos que tengan que llegar para cohabitar en la misma casa. Ténganlo por seguro que van a crecer. Recuerdo una mamá que no podía ver al papá de su hijo ni en constelaciones familiares, ¿no? Sí, porque era adicto, porque era un vago, porque era un galán, etcétera, etcétera. Pues sí, señora, pero usted lo eligió, ¿sí? Y ese es el mejor papá para su hijo, así como es, porque es el que le dio la vida también, ¿sí? Entonces, aquí es importante que esta mamá, no sé si en este caso es esta persona, pues, pero es importante que la mamá sane el duelo, sane la relación de pareja que no funcionó, o que si quiere que siga funcionando, bueno, pues con mayor razón, ¿no? Pero hay que empezar a mirar a los hombres, a los padres de los hijos, en este caso me dirijo a las mujeres, hay que empezarlos a mirar de una manera distinta. También son niños heridos, también son personas que no han evolucionado porque traen unos atores y unas heridas tremendas, ¿no? No digo solucionárselas, pues,
pero sí mirarlos desde una manera más compasiva, y si me chisquea o si me lastima o si me agrede, etcétera, etcétera, me tengo que alejar, pero la mirada tiene que ser distinta. Es un hombre lastimado, es un hombre que no ha madurado por X o Y razón, ¿no? No sé si quieren que sigamos leyendo 3 preguntas más para ir cerrando. Se acabó el tiempo, Marco. Manden. No, se nos acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo, Marco. Se acabó el Perfecto, tiempo, bueno, Marco. pues, ya nos Ya se estamos están aquí yendo quedando algunos. picados. Ah, perfecto, no, pues entonces es hora de irnos. Muchísimas gracias. El próximo domingo vamos a estar trabajando la relación de los hijos varones con su mamá. No se lo pierdan, hay muchas preguntas, hay mucho que analizar, que reflexionar ahí. En Facebook y en YouTube, sobre todo en Facebook, pueden contactarnos para cualquiera de los 3. Estamos para servirles, nos hemos ido especializando en varios temas, sí, y ahí estamos. Sergio, una despedida, Alex. Sergio. Bueno, yo nada más decirles, si este programa queda grabado en Facebook Live y en YouTube, creo también, ¿no? Entonces, por si quieren recomendarlo con alguien que digan, pues debiera de haberlo visto, pues ahí se lo pasan a la nuera, al yerno, al hijo, etcétera, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo a todas y todos que estuvieron aquí, su confianza. Gracias. Gracias, Sergio, por tu presencia. Alex. Bueno, no, y agradecer a las mujeres por respetar lo masculino y lo femenino. Gracias por estar presente en este programa. Si hay hombres cercanos, sea su pareja, sea su hijo, recomiéndele este programa, como lo dice Sergio, porque realmente el hombre Peter Pan no es que la lleve muy bien, ¿sí? Es una persona angustiada, es una persona con miedo, es una persona que se siente fracasada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con respecto a este síndrome, pues estas personas tienen que trazar un plan, ¿sí? Descubrir qué es lo que lo hace feliz, crear un futuro a su alrededor, que asuman la responsabilidad. Entonces, este tipo de programas que nacen para hombres realmente puede ayudarlo a cómo redireccionar su vida hacia una vida de éxito, hacia una vida de mundo, hacia una vida de cultura, hacia una vida de fuerza. Eso es lo que quiero recomendar. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Recomendar masculinidad.mundo en Facebook, en el canal de YouTube. En Instagram, masculinidad.mundo. Pronto estamos en Instagram. Lo que pasa es que somos hombres que apenas estamos aprendiendo todo el manejo tecnológico y ya en el segundo programa nos fue muchísimo mejor que el primero. Así es. Gracias, Marco. Gracias, Sergio. Gracias por la paciencia. En los errores vamos a ir mejorando pianito. Gracias y por favor recomiéndanos programas.